Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy es martes 6 de octubre. Estamos nuevamente celebrando estos hermosos encuentros que estamos teniendo para debatir sobre alfabetización y enseñanza en la escuela primaria. Como ustedes verán en la placa de presentación, elegimos como imagen un mural pintado por la artista Giselle Rosso, es una artista plástica de la ciudad de Reconquista, y el mural está pintado sobre la escuela 474 Pablo Pisurno. Elegimos esta imagen por todos los significados que abre y por todas las cosas que nos hace pensar. El mural está pintado sobre la fachada de la escuela y bueno, es como una, ¿no es cierto? Hay que leer qué intentó decirnos Giselle y la bibliotecaria de esa escuela con este mural. Lo elegimos porque creemos que la cultura tiene que sacarnos a pasear y tiene que salir afuera y tiene que estar en la sociedad, y creemos que la escuela es ese nexo habilitante entre la cultura que queda acumulada en los libros, en las teorías, en la literatura, y tiene que salir, tiene que compartirse, tiene que convidarse, como dice nuestro Plan Nacional de Lecturas Santa Fe.
Bueno, buenas tardes. La verdad que es un honor, es un orgullo poder compartir esta tarde con ustedes. Voy a presentar a mis compañeros de mesa. Bueno, tenemos las personas que me acompañan en esta mesa forman parte del equipo pedagógico de la Subsecretaría de Nivel Primario del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Esta tarde me acompaña la profesora del nivel primario, Mariel Balastic, psicóloga, tallerista y docente alfabetizadora. Nos acompaña la profesora de nivel primario y especialista en alfabetización inicial, Mayra Martínez, también ambas maestras en ejercicio de nuestras comunidades educativas. Y nos acompaña también el compañero y profesor doctor Mariano Acosta. Mariano Acosta es especialista en lengua y literatura, es especialista en literatura argentina, da cátedras en varios centros de formación docentes y en la universidad en la maestría de literatura argentina. Bueno, para mí la verdad que compartir la mesa es un honor porque todo el tiempo estamos aprendiendo el uno del otro. Y quería comentarles, como dice la placa de presentación, el flyer de este segundo conversatorio, es el derecho a la alfabetización. Entonces, bueno, nosotros empezamos en septiembre con el primer conversatorio, el 9 de septiembre por el Día Mundial de la Alfabetización, que fue el 8, también con esta consigna, la alfabetización como derecho. Entonces también seguimos pensando qué significa este concepto de la alfabetización como derecho, y lo que estamos haciendo es una invitación a seguir repensando este sentido que le estamos dando a la alfabetización y preguntarnos cómo nosotros, quienes estamos a cargo del sistema educativo, quienes tenemos tareas de gestión y de enseñanza dentro del sistema, podemos hacer material y efectivo esta idea, si se quiere, amplia, totalmente pertinente, totalmente inclusiva, que está plasmada con muchísima fuerza en nuestra Ley Nacional de Educación. Entonces, hablamos de derecho como no una cuestión idealizada e idealizante, sino que hablamos del derecho a la alfabetización como un derecho que se concreta a través de nosotros, los enseñantes. Los enseñantes, las instituciones educativas y todos los que tenemos a cargo la tarea y la función de enseñar. Al inicio de la pandemia tuvimos la necesidad de pensar junto a todos ustedes estrategias de llegadas. Entonces, una de las cosas que nos propusimos en el Gabinete de Educación y que trabajamos junto a la Subsecretaría de Desarrollo Curricular fue la cuestión de cómo plantearnos algunos ejes problematizadores e interdisciplinarios para poder tramitar en todo este tiempo acciones de enseñanza. Y así fue como surgió el concepto, aportado por el viceministro de Educación, de pensar en acciones formativas. Acciones formativas que se organizan en 4 ejes. Los ejes de los que estamos hablando son salud y ambiente, juego y recreación, mundos imaginarios, lúdicos y expresiones artísticas, y el eje identidades, culturas y sociedad. Estos ejes están plasmados en el blog de educación primaria y constituyen, de alguna forma, el marco desde el cual se piensa cada acción formativa, también incluyendo una problemática que atraviesa ese eje.
Bueno, y es así como de alguna forma estamos haciendo como un trabajo previo a lo que podría ser a futuro y en transición la currícula para el nivel primario, que es un asunto que tenemos, que lo estamos pensando y lo estamos pensando con ustedes, porque hemos recorrido la provincia a través de encuentros virtuales, hemos charlado con todos los supervisores del nivel y de las especialidades, y tuvimos la posibilidad de trabajar algunos aspectos que tienen que ver con las propuestas que llevamos a nuestros estudiantes en este contexto. Es muy difícil también, y se nos hizo muy difícil a todos, a todas, pensar cuestiones que pensamos fuera del aula presencial. Por eso también estamos permanentemente tratando de activar formas de acceso, de llegada y de permanencia en el vínculo pedagógico, que es el vínculo que en definitiva nos garantiza el pasaje por el mundo de la cultura, que es la tarea que tiene la escuela con toda su vitalidad y toda su presencia, es el espacio que la sociedad le ha dado para garantizar este pasaje de andamiaje de las generaciones futuras. Todos tenemos un registro de lo que es la escuela, si bien es una institución centenaria, hoy estamos trabajando sobre las matrices de esa institución centenaria, pensando nuevas formas de enseñanza, de abordajes y de construcción de enfoques. Una de las decisiones políticas que hemos tomado desde nuestro ministerio fue la de ponernos a trabajar de una forma sistemática con los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura dentro de lo que es el marco del proceso alfabetizador que a nosotros nos ocupa desde primer grado hasta séptimo. Y como dijimos en el conversatorio anterior, queremos que los chicos terminen séptimo grado y las niñas y los niños terminen su séptimo grado con un nivel muy bueno y en cuanto a lecturas y capacidades que la lectura y la escritura generan y con una alfabetización estable. Nosotros nos proponemos como objetivo lograr esto. Para lograr esto tenemos que trabajar juntos, juntas, tenemos que ver cuáles serían esos enfoques que nosotros a la hora de la enseñanza nos permitirían garantizar una enseñanza sistemática del sistema. Por eso este conversatorio se llama de las acciones formativas a las secuencias didácticas. Creemos que a través de las secuencias didácticas, que es también un pensamiento y una forma de ver la enseñanza que tenemos que hacer mucho más sustanciosa, bueno, creemos que es la forma de llegar con propuestas sistemáticas de enseñanza de la lectura, la escritura, de los mundos imaginarios, del pensamiento y desarrollo de los objetos matemáticos, de las ciencias. Necesitamos tener un anclaje muy fuerte en estos dos procesos. Además, por las habilidades cognitivas y por la expansión que producen al nivel pensamiento. Bueno, después mis compañeros van a seguir avanzando en el tema porque justamente nosotros el abordaje es también desde la subjetividad. No hablamos de un cognitivismo puro, estricto, sino que hablamos dentro del marco de lo que son los procesos culturales, aquellos que ya a principios del siglo anterior definió muy bien Vygotsky, ¿sí? Como procesos de pensamiento que se dan a la luz y al anclaje de los procesos históricos. Entonces, también Vygotsky tomando, por supuesto, algunos elementos de psicoanálisis que estaba en emergencia, silenciado en algunos lugares, sobre todo en la Unión Soviética.
Bueno, estas son raíces, matrices que vienen muy atrás y nos ayudaron a pensar durante todos estos años, habilitando otros debates y otras matrices teóricas, nos ayudaron a pensar el campo de la alfabetización. Y quiero decirles que el campo de la alfabetización, que suena así como algo naif, ingenuo, sutil, es un campo en disputa porque es un campo de conocimientos. Entonces, es un campo que habilita la discusión, las tensiones, las definiciones y la necesidad, sobre todo, de seguir trabajando y dialectizando los saberes que tenemos disponibles en cada comunidad educativa con los enfoques y los aportes que vienen desde las ciencias. Ningún campo del conocimiento avanza si no se establece esta relación dialéctica entre lo que nosotros sabemos y lo que las teorías y las personas que han aportado a estos debates a nivel internacional, a nivel latinoamericano y en nuestro país, nos aportan desde sus conocimientos y saberes. Por eso las acciones formativas con las que nosotros estamos trabajando tienen respaldo curricular en el sentido de que estas acciones están pensadas primero desde el gran marco de la Ley Nacional de Educación. Segundo, desde los marcos curriculares que tenemos disponibles, que son los núcleos de aprendizajes prioritarios y los cuadernos para el aula como versión didáctica y reflexiva sobre la enseñanza de la lengua. También hemos aportado en estas acciones formativas ideas que nos ayudan a pensar cómo accionar con estos marcos que tenemos. ¿Cómo sería la enseñanza desde esto que me está diciendo el eje lengua oral en el cuaderno para el aula? ¿Cómo sería la enseñanza sistemática del sistema? También debo decirles que nosotros en Argentina avanzamos muchísimo a nivel debate y consolidación de propuestas, por eso este equipo habla de enfoque cultural. Es un enfoque que está basado en la evidencia científica y toma todos los aspectos que vinculan la lengua, la enseñanza de la lengua al conocimiento y a la cultura. Bueno, vamos a dar lugar a un material que queremos compartir para iniciar este recorrido por la acción formativa número 47, que es la que sostiene este conversatorio. También nosotros, el interés nuestro es ayudar con este trabajo, ir apoyando el trabajo que se está haciendo en las escuelas con el objetivo de llevar adelante 4 jornadas de debate en alfabetización inicial y avanzada, ¿verdad? Porque los intereses son de acuerdo también a los grados que tenemos a cargo. Que necesitamos el debate y la discusión, de eso no duda, en eso no dudamos, tenemos la certeza de que es necesario y de que tenemos que poder avanzar en ese debate para construir los marcos sólidos para la enseñanza. Así que bueno, los vamos a invitar a ver algo, un video. Ese video nos va a introducir en esta acción formativa y a través de ella le vamos a dar lugar a nuestra compañera Mariel Balastic. Bueno, adelante. Se cayó. Qué barbaridad. Ronaldo, basta de jugar. La seño mandó al grupo de WhatsApp una tarea. Escucha. Ah, ay,
Ay, me pregunto, ¿y si el mensajito de la tarea se pierde entre tantos mensajitos con dedito para arriba y saludos que escriben agradeciendo la tarea? ¿Eh? ¿Cómo voy a hacer para terminar rápido? Todavía no empezaste y estás pensando en terminar. Si te pones a trabajar vas a aprender y terminar más rápido. Pero tía, eh, me parece mejor que no descargue la tarea. No la descargue la tarea de la seño. Te digo, porque mirá, si vos la abrís, se te puede explotar el celular. Basta, Ranaldo. Leí que hoy la seño mandó un cuento divertido para disfrutar en este día de lluvia. Ah, y lo mandó con tortas fritas y pastelitos. Es que cuando llueve las gotitas me dan un hambre. No solo de pan vive la rana. Las gotitas te dan hambre. Ay, Ranaldo, qué imaginación. ¿Te pareces a Juan, el del cuento? ¿Eh? ¿A quién? ¿Quién es Juan del Cuento? Si empezamos, vas a descubrirlo. Ah, es que a mí me encantaba escuchar los cuentos que me leía la seño con su voz dulce y medoliosa. Mediolosa. Melodiosa. Y si mejor esperamos volver a la escuela y la escucho a ella en vivo y en directo. Ranaldo, Ranaldo, la seño mandó el audio del cuento, así que la podés escuchar Y, ahora y, mismo y, y, igual. y, ¿Me vas a dar un recreito? Es que mis pensamientos necesitan descansar. Ay, no. Ranaldo, presta atención y escucha bien el cuento, que tus pensamientos hoy necesitan imaginar. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Es un placer compartir con todas y todos el conversatorio. Y para comenzar, quisiera hacer un recorrido por los ejes que voy a abordar. Lo primero es trabajar la importancia de la intervención del y la docente en la conversación en el bloque global. Después, reflexionar sobre la conversación como medio de expresión subjetivante. Y para terminar, el camino desde lo real a lo imaginario por medio de la literatura. Seguramente alguna vez ustedes en su desarrollo y en su trayectoria de formación docente han escuchado una definición de Vygotsky acerca del aprendizaje. Él decía que el aprendizaje es una actividad social y no solo un proceso de realización individual. Y hablaba de dos niveles, uno de las capacidades reales y otro el de las posibilidades de aprender con ayuda de los demás. La diferencia entre estos dos niveles, Vygotsky lo denominaba zona de desarrollo próximo. Y él decía que la diferencia se daba en este nivel del desarrollo real determinado a través de la resolución de un problema y el desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o con la colaboración de otro compañero. Y en esta instancia que estamos atravesando de pandemia, podríamos agregar también a las familias, que en este momento les toca abordar ese rol de mediador entre el saber y el niño. Y pensando en la alfabetización y de acuerdo al modelo didáctico alfabetizador, sabemos que este modelo presenta 3 bloques y vamos a reflexionar cuál sería nuestro trabajo de mediador en el bloque global. El bloque global
lo que debe focalizar es el trabajo de la oralidad y la conversación en torno de los textos y la lengua escrita. Entonces, el primer acercamiento del docente es de mediar a través de las lecturas de textos que le va a acercar a los niños y a las niñas hasta que estos después los puedan hacer de manera autónoma. Y vamos a pensar por qué es importante la conversación. Los niños y las niñas han pasado por numerosas experiencias en sus hogares, experiencias de conversaciones. Han aprendido las formas, las estructuras lingüísticas de la lengua materna, pero no todos conocen la lengua estándar que se habla en la escuela y que se va a ir construyendo y articulando con la escritura. No todos los niños están habituados a formular, a responder preguntas, a analizar, reflexionar sobre experiencias pasadas, producir textos coherentes que los demás puedan entenderlos, ¿cierto? Entonces, toda situación de conversación que pueda presentar el docente, la docente, debe propiciar un espacio comunicativo en donde primeramente uno tiene que escuchar aquello que el niño trae, aquello que el niño y la niña tiene para contar. Entonces, ¿cómo se puede realizar esto? ¿Cómo podemos mediarlo? A través de preguntas abiertas, preguntas que inviten a participar, a que los niños puedan expresar sus opiniones, realizar intercambios de preguntas, comentarios con sus compañeros y con sus compañeras. Ahora, este tipo de conversación es la que nosotros vamos a realizar después de narrar una historia. Por eso en esta instancia de la oralidad no debemos caer en preguntas cerradas, sino que debemos permitir la construcción de significados y sentidos. Y tomando el texto que en el día de hoy se publicó la secuencia didáctica Bajo el sombrero de Juan, tomando este cuento, por ejemplo, una pregunta cerrada podría ser: ¿cómo se llama el protagonista del cuento? ¿Qué fabricó Juan? De lo contrario, preguntas que crean significados, sentidos, podrían ser: ¿podrías imaginar y contar por qué el país de Juan se llamaba San Semillas? Si tuvieras que ir debajo del sombrero de Juan durante una tormenta, ¿con quién te gustaría ir? ¿Por qué? ¿Conoces personas que usen sombreros? ¿Cómo son esos sombreros? ¿A qué apuntamos cuando decimos que debemos crear significados y sentidos? Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una lectura o nos leen, nos vemos en un punto movilizados y se produce un impacto en nuestro inconsciente que se hace evidente a través de que empezamos a sentir emociones, sentimientos, recuerdos. Podemos quizás identificarnos hasta con el personaje de la historia o con cualquier situación que se pueda presentar en ese relato. Y en cada lector, este impacto, ¿cierto? Esta situación movilizadora va a ser distinta. Y esto es lo que nosotros tenemos que lograr con nuestros niños, impulsarlos a través de la conversación a que puedan verbalizar todo esto que van sintiendo. Bueno, estamos hablando de relato, estamos hablando de narración. Y esto puede tomar un doble sentido, podemos darle una doble mirada, podemos verlo desde el lugar del contar, pero también le podemos dar una mirada subjetiva
que es que en el momento que yo cuento, vengo a representar yo soy, y eso me va a transformar en que mi relato importa. Un psicoanalista argentino llamado Alejandro Ariel expresa lo siguiente: hacer un lugar al nombre propio implica hacerse un nombre en el espacio social. Podríamos decir que cuando yo tengo voz, que yo soy escuchado, que yo puedo expresarme, tengo un lugar, aparezco en este espacio social. Y cuando nosotros contamos historias, estamos expresando nuestras vivencias más propias, ¿no? Más interiores. Y a la vez podemos escuchar las historias de otros. Y es aquí donde el docente debe propiciar y crear un encuentro en el cual se puedan permitir tejer lazos y poner en suspenso la individualidad. Otra cosa que quería compartir y que sería interesante, que cuando armamos nuestro itinerario de lecturas, que podamos incluir textos literarios y relatos que retomen las particularidades propias de cada cultura de referencia, como también de la vida cotidiana de nuestros niños y nuestras niñas, y que estos relatos tienen que empezar a formar parte de la escritura en el aula. Como antes le había comentado, otro de los puntos que quería desarrollar lo denominé de lo real a lo imaginario. Y me pregunté qué es lo real para el niño y la niña. Algo ya dijimos, los relatos que trae. También las experiencias con la lectura y la escritura, en donde nos encontramos con niños que le pueden comprar libros, que se los leen en sus hogares, como otros niños que no tienen estas oportunidades. Pero podríamos seguir nombrando un montón de cosas que pertenecen a este mundo real de los niños y las niñas. Pero quería detenerme un poquito en el malestar, en el sufrimiento que atraviesan los niños y las niñas por la falta de afectos, por el desamparo emocional, que no solamente alcanza a ciertas clases sociales, sino que atraviesa a todas. Pero también quería agregar las experiencias traumáticas que los niños y niñas viven a diario, como la violencia, el desprecio por la vida, en donde vemos personas perderla a la luz del día. Este desprecio por la vida nos sitúa en un aquí y ahora, entonces produce una falta de motivación, de poder pensar en tener proyectos, de poder tener sueños, de poder tener deseos, y lo vemos en las palabras de los niños. Muchas veces escuchamos que dicen: ¿para qué voy a aprender a leer si cuando sea grande voy a hacer tal o cual cosa? Y creo que podríamos completar esta oración, cada uno de nosotros, con alguna situación que no sea tan grata. Y otra experiencia que se nos agrega ahora en este tiempo de pandemia es la pérdida de los seres queridos por causa de la enfermedad. Ahora, muchas de estas realidades tienen tal peso en las niñas y en los niños, están tan apegados a ella, que les cuesta imaginar. Si observamos un poco sus juegos, vemos la realidad misma. Juegan con armas, a robar, a golpearse. Y acá lo imaginario, esto del como si, en donde yo me puedo imaginar ser un lobo o ser Caperucita, ¿sí? Empieza a transformarse en un tal cual. Empieza a tomar el carácter de la realidad misma. Entonces es ahí cuando nuestra mediación como docente,
debe traer una propuesta que sea atrayente, que sea interesante. Yo me representaba lo siguiente: si estuviéramos en la escuela, en el aula, quizás hubiera armado la fábrica de Juan en mi salón. Lo hubiera adornado con los sombreros, hubiera invitado a los niños que elijan uno, que cuenten por qué eligieron ese sombrero, que puedan contar cómo es el sombrero, que puedan decir en qué momento lo usaría. Es decir, tomaría el recurso no solo de una manera decorativa del salón, sino que ese elemento me permitiera a mí introducirlo en la imaginación. Es lo que tenemos que hacer, sumergirlos en el mundo mágico de las palabras y que a través de sus narraciones ellos puedan abrir puertas a la imaginación, a la aventura, a crear imágenes interiores que después se van a hacer evidentes en los relatos. Por eso ese espacio de la oralidad es importante que nosotros, los adultos, podamos acompañarlo. Otra cosa más que quería agregar en relación a la literatura, que es una vía de expresión que favorece la sublimación. Aquí el niño puede encontrar este medio de expresar a través de la escritura aquello que no logró poner en palabras. Y cuando logra expresarse de esta manera, por ejemplo, en casos de niños agresivos, la agresión, esa conducta empieza a disminuir. Como también sucede en niños con patologías más severas, que puede disminuir el delirio, la alucinación, ¿sí? Todo logrado a través de la vía de la sublimación. Para ir cerrando, quería compartir un fragmento que extraje de un libro que pertenece a la Cátedra de Psicología Educativa de la Facultad de Psicología de la Ciudad de Rosario, y dice así: el cuento embarca al niño en un viaje hacia un mundo maravilloso, pero al final lo devuelve a la realidad. La fantasía se apropia de él, pero no queda encerrado en ella para siempre. A través de la literatura debemos construir sistemas de representaciones que puedan restituir al niño y a la niña el derecho a pensar, el derecho a sentir, y donde podamos instaurar otras experiencias en sus subjetividades. A continuación, vamos a escuchar el audio del libro Bajo el sombrero de Juan, de Emma Wolf. Hoy te vamos a contar Bajo el sombrero de Juan, del libro Barba Negra y los Buñuelos, colección del malabarista, de Emma Wolf. Nadie en San Semillas fabricaba los sombreros como Juan. Los más empinados, los más vivos, los más galantes sombreros salían de sus manos. Sombreros de copa, de medio queso, redondos, triangulares, de fieltro, para días nublados, para noches de luna, amarillos, violetas y hasta sombreros grises para saludar, que sin ser ninguna rareza, también los fabricaba Juan. Una vez, entre otras, fabricó un sombrero de jardín de ala muy ancha con una cinta verde alrededor de la copa. Le llevó un día largo terminarlo. Era tan grande que no cabía dentro de su casa. Lo sacó al jardín y se lo probó. Le quedaba muy bien. Era de su medida. Me gusta. Dijo. Me quedo con él.
Un sombrero tan grande lo protegería del sol, del granizo, de las hojas que caen en otoño y otros accidentes. De pronto, Juan estiró la mano y la sacó fuera del sombrero. Llueve. Pero ahora ese era un detalle sin importancia. El perro de Juan, que había estado durmiendo entre los rosales, se acercó corriendo y le tironeó el pantalón con la mano. Me quedo debajo de tu sombrero hasta que pase la lluvia, Anunció. Bueno, será cuestión de esperar un poco. Casi enseguida se acercó una vecina que llevaba una gansa atada de un piolín. ¡Qué tiempo loco! Menos mal que encontramos un techo para guarecernos, comentó la gansa. Y allí se quedaron las dos. La lluvia seguía tranquila. Poco a poco se fueron arrimando los hombres y las mujeres del pueblo. ¿Podemos quedarnos aquí?, Sí, podemos quedarnos. preguntaban. Pueden. Les decía Juan. Y entonces ellos, ya con confianza, amontonaban jaulas, chicos, terneros y muebles bajo el ala del gran sombrero. La lluvia alcanzó por fin a los pueblos cercanos y pronto todo el país de San Semillas golpeó a las puertas del sombrero buscando abrigo. Llegaron los paisanos de a pie y de a caballo, los empleados de correo, toda la flora, toda la fauna y también los fabricantes de paraguas. Juan los recibía amablemente y se disculpaba porque no tenía muchas comodidades para ofrecerles. El embajador de un país vecino, sorprendido por la lluvia, pidió asilo bajo el sombrero. Detrás de él llegó el país mismo, y como era más bien tropical, se vino cargado de bolsas de café, loros y caimanes que rasgaban las medias de las señoras. Pronto algunos países de los alrededores imitaron al de los loros y los caimanes. ¿Podemos quedarnos hasta que aclare?, Sí, hasta que aclare, preguntaban. Y Juan hacía un lugarcito para que entraran sus plazas, monumentos y museos. Como sin querer, empezó a llegar gente de lugares tan lejanos que Juan ni siquiera había oído hablar de ellos. Traían osos blancos y animales de cuello fino que hicieron buenas migas con el perro primero de Juan. Gente de piel roja trajo sus canoas pensando en el diluvio y hombres de piel amarilla trajeron regaderas calculando que a la lluvia siempre sucede la sequía. Llegaron los capitanes con sus portaaviones, los batallones de soldados y los sabios, que siempre salen sin impermeable. Algún loco trajo también la arena de las playas y los acantilados. Un continente grande y otro formado de islas pequeñas se acercaron ronroneando. El último en correr bajo el sombrero trajo un lío de avenidas, vías de tren, paralelos y meridianos, todo confundido y hecho un ovillo. Por fin, no entró nada más bajo el sombrero de Juan. No porque faltara espacio o buena voluntad, sino porque ya no quedaba nada ni nadie por llegar. Juan se estiró mucho para sacar la mano fuera del sombrero. Ya no llueve. Dijo tranquilo. Es hora de que cada uno vuelva a su lugar. Para seguir escuchando y leyendo, podés ingresar por internet a la página web www.planlectura.edu.ar. Hola, ¿me escuchan? Bueno, ¿de qué estará hecho ese sombrero de Juan, verdad? Para que puedan entrar todos. Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a todos los compañeros y compañeras de la provincia que nos están viendo desde las distintas localidades: Recreo, Tostado, San Justo, Coronda, Rafaela, San José, Villa Constitución, Venado Tuerto, Esperanza, Ceres, Cañada de Gómez, Rosario, Intillaco. Bueno, y así, y la lista es larguísima. Gracias por acompañarnos en este encuentro. Y bueno, vamos a seguir pensando de qué está hecho este sombrero de Juan. Y voy a dar lugar a nuestra compañera, la profesora Mayra Martínez, para que sigamos reconstituyendo y retrabajando las ideas que nosotros queremos compartir en esta tarde acerca de la alfabetización.
y de cómo andamiar estos procesos. Estuvimos hablando de un enfoque cultural basado en la evidencia científica, que se trabaja por bloques, que cada bloque tiene su especificidad. Todo esto está explicado en la publicación de hoy, la publicación número 47 del blog de primaria, la acción formativa, que denominamos de las acciones formativas a la secuencia didáctica. Y ahora nos vamos a introducir un poco en este pasaje de la acción formativa a la secuencia didáctica. Mayra, te estamos escuchando. Hola. ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder estar en este conversatorio, bueno, no solo por los compañeros y las compañeras que se hacen presentes, sino porque creo que es un acto de justicia curricular y de democracia empezar a preguntarnos sobre nuestras prácticas creo que para así poder empezar a garantizar el derecho a la alfabetización. Y me gustó y seleccioné un fragmento de este cuento, unas pequeñas partes para poder compartir con ustedes. Nadie en San Semilla fabricaba los sombreros como Juan. Una vez, entre otras, fabricó un sombrero. ¿Podemos quedarnos aquí?, preguntaban. Pueden, les decían Juan. Por fin, no entró nada más sobre el sombrero de Juan. No porque faltara espacio o buena voluntad, sino porque no quedaba nada ni nadie por llegar. Y lo seleccioné porque la verdad que me pareció muy lindo para pensar así la alfabetización y su enseñanza como si fuera este sombrero de Juan. Que nadie ni nada quede afuera, nadie sin ser recibido. Y creo que una de las maneras de comenzar a hacer real ese derecho y que no se convierta, como dice Marta Samero, en un ideal, en algo inalcanzable, es continuar siendo conscientes que la escuela, que nuestra labor docente, a pesar de estar atravesada por diversas funciones, tiene la valiosa y responsable tarea de enseñar a leer y a escribir, aún en tiempos de pandemia. Pero bueno, ¿qué pasa en esta actualidad y en este tiempo de pandemia donde se han producido muchos cambios? Hoy tenemos a las familias que están mediando entre la docencia, los y las estudiantes, entre el saber y el niño y la niña. Por eso creo que hay que tener en cuenta algo muy importante a la hora de lo que proponemos para los y las estudiantes en nuestras secuencias. Que tenemos padres que no están alfabetizados, familias con una disparidad de recursos. Entonces, ante eso, tenemos que seguir sosteniendo que la familia va a acompañar, pero nosotros vamos a continuar siendo enseñantes de esa lengua escrita. ¿Y saben por qué? Porque si nosotros como docentes no nos posicionamos con claridad en esto, podemos, como dice Sara Melgar, perpetuar ese círculo, donde injustamente padres que no han alcanzado su escolarización, hoy no pueden escolarizar a sus hijos. Entonces, para que eso no se siga perpetuando, tenemos que priorizar qué queremos enseñar cuando mandamos nuestras actividades. Es decir, hacernos la pregunta de qué enseñamos cuando enseñamos. ¿Para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? Para que realmente tenga sentido esa alfabetización. Mi compañera antes estaba hablando de que nosotros proponemos un enfoque cultural basado en 3 bloques, el bloque global, el bloque analítico y el bloque sintético. Yo voy a tratar de resumir un poquito este bloque sintético en cuanto a poder destacar algunos núcleos problemáticos en los cuales el niño y la niña se enfrentan a la hora de aprender y escribir. Y como tenemos que, como decía recién, poner ciertos saberes por delante, porque todo a veces no es significativo y todo no hace a la alfabetización inicial y las demás alfabetizaciones, no pueden quedar afuera aspectos importantes a tener en cuenta en el proceso de alfabetización. Claro está que consideramos a la literatura como parte fundamental de este proceso de alfabetización, como así también la construcción reflexiva de la enseñanza de la lengua escrita para la producción de textos con coherencia y con cohesión.
Y esta construcción de la enseñanza tiene que estar orientada por un conocimiento, es decir, nosotros como docentes tenemos que tener un conocimiento de esa lengua escrita y de esa lengua oral, ¿sí? Porque va a permitir que cada docente pueda priorizar aquellas particularidades del sistema que son necesarias de abordar en el proceso de alfabetización. Y también conocer esta relación entre esta lengua oral y esta lengua escrita va a poder identificar cuáles son los problemas a los que se van a enfrentar, como dije antes, los estudiantes y las estudiantes que aprenden a leer y escribir. Voy a enunciar algunas características en relación a esta lengua oral y esta lengua escrita, para luego pensar, y los invito a ustedes después, a pensar en qué priorizamos, qué enseñamos cuando enseñamos. Primero tenemos que empezar a pensar que los niños y las niñas ingresan a la escuela con una lengua oral, es decir, una lengua materna que es adquirida por la Facultad del Lenguaje, que no hace falta que sea enseñada, y que antes del ingreso a la escuela, esta lengua es la que opera en casi todas las situaciones de comunicación de ese niño y esa niña. Es inmediata, es decir, que por lo general se produce con otro que comparte ese mismo espacio, y es con esta lengua materna que ingresa ese niño a la escuela, con la que va a tratar de resolver todas las situaciones, todos los problemas que se enfrente a la hora de escribir. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Porque con la lengua escrita no pasa lo mismo, porque hay procesos de pensamientos que se tienen que redireccionar en ese niño para poder adquirir dicho sistema. Es decir, que el niño y la niña tienen que aprender que hay una lengua escrita que ya opera en otros lugares distintos que operaba esa lengua oral, esa lengua materna. Y que esta lengua escrita tiene marcas distintivas, reglas y todo lo que hace a su complejidad. Y en esta complejidad creo que se hace necesario tener en claro estas características antes mencionadas, porque desde esta relación de esta lengua oral y de esta lengua escrita van a producirse ciertos núcleos problemáticos a los que se va a enfrentar el niño y la niña, ¿sí?, a la hora de escribir. Y creo que cuando hablamos de sistematizar la escritura estamos haciendo referencia a esto. Es decir, a tener en cuenta cuáles son esos núcleos, cuál es realmente, es decir, el conocimiento que el docente tiene que tener cuando realiza esta secuencia. Es decir, estos núcleos que yo voy a nombrar ahora, que a nosotros nos parece que son fundamentales y que están enmarcados en este modelo, en este enfoque que nosotros proponemos, nos parecen muy pertinentes para poder trabajar en la alfabetización inicial, y creemos que si algunos de estos núcleos problemáticos no aparece de manera en actividades, si no aparece para poder enfrentarlo a ese niño, a que pueda resolverlo, crea muchas lagunas, muchos baches, y a veces se consideran problemas que deberían ser comunes y que son comunes a todos los niños y niñas que ingresan a la escuela. Erróneamente lo podemos adjudicar a algunos chicos, niños y niñas, adjudicándolo como alumnos deficitarios, ¿sí? Entonces es muy importante tener en claro esto. Uno de los núcleos problemáticos, podríamos decir el que vemos, el primero que vemos cuando tenemos desde el nivel inicial, es la confusión de sistemas simbólicos del alumno. Es decir, que el docente y la docente debe pensar actividades de comparaciones de sistema y descripción de sus modos de uso. Piensen que los que aprenden una lengua escrita no nacen distinguiendo sistemas simbólicos, es decir, esta diferencia se aprende en la escuela. La correcta identificación de las oportunidades, de los espacios objetivos que corresponden al dibujo y aquellas que corresponden a la escritura de sistemas notacionales son contenidos escolares, es decir, el uso de la hoja, el uso del renglón, la direccionalidad de la escritura, es decir, permite reflexionar. Cuando hablamos de una sistematización que me permita reflexionar sobre este sistema de escritura, estamos haciendo referencia también a este tipo de núcleos problemáticos. Es decir, tenemos que reflexionar acerca de que todos, aparte, entendemos lo mismo porque nos ponemos de acuerdo, es decir, eso es algo nuevo para el niño. Por ejemplo, cuando le mostramos las señales de tránsito, es decir, eso es una convención, es decir, eso es un acuerdo
social de qué significa eso. Es decir, algo que nos parece para nosotros un supuesto, algo que nos parece que ellos ingresan a la escuela sabiéndolo, no es así en muchos casos y tenemos que enseñarlo. Otro núcleo problemático es la autonomía de esta lengua escrita respecto a la lengua fónica. En la escuela empiezan a comprender mensajes los niños que no les llegan a través del oído, sino a través de la vista. Esto también es muy importante porque este proceso es difícil y cognitivamente muy costoso porque además muchas veces se producen errores de escritura porque, y esto corresponde quizás a un error didáctico que se comete a lo mejor en muchas aulas, es invitar a los niños a que se escuchen para poder escribir, y tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener muy claro que la vista analiza los signos gráficos y el oído analiza los fonéticos, ¿sí? La lengua fónica. Entonces, invitar a un niño a que escriba como se escucha, vamos a cometer ciertos errores que quizás vamos a considerar que ese niño tiene un déficit o, como lo llaman en muchos lugares, un problema de aprendizaje. Bueno, esto no es ningún problema de aprendizaje, sino que es un núcleo problemático que tiene que trabajarse en la escuela. Es decir, tenemos que mostrarle al niño que el sistema de escritura, ¿sí?, se analiza desde otro lugar, ¿sí?, desde una mirada alfabética. ¿Qué quiere decir una mirada alfabética? Enseñar a mirar con una mirada alfabética significa mirar con un escrito para modificarlo, para corregirlo, para mejorarlo. Es decir, es importante, por ejemplo, proponerles actividades donde tenga que mirar cómo se escribe correctamente una palabra, para poder analizarla, es decir, para ver cómo está formada una frase, que las palabras se separan en una frase. Piensen que los niños y las niñas, cuando escuchan, ¿sí?, cuando escuchan esta lengua oral, la escuchan como una serie, ¿sí?, no separada. Cuando estamos hablando, no necesitamos reflexionar sobre acá empieza una palabra, acá termina otra, es decir, eso es un conocimiento que lo tiene que proveer la escuela, es decir, en este proceso de alfabetización, mis secuencias tienen que tener este tipo de actividades, porque son los núcleos problemáticos. A eso llamamos sistematización de estos núcleos problemáticos. Otro de los problemas es la doble articulación. Esto quiere decir que los hablantes, como dije antes, no controlan la articulación cuando están hablando de los fonemas al hablar, pero al escribir ahora sí lo van a tener que hacer, porque van a tener que controlar no solo los grafemas, sino el trazado de los mismos, el número, la ubicación cuando escriben. Entonces, este es otro núcleo problemático y desde este lugar son también donde yo tengo que proponer mis secuencias didácticas. Es decir, en las secuencias, por ejemplo, pueden aparecer actividades donde se posibilita ver los cambios de orden, de omisiones y los agregados, y que estos agregados, es decir, que cuando yo saco, pongo, omito, sustituyo y demás, cambia la transmisión de lo que estoy diciendo, cambia el mensaje escrito. Es decir, necesito analizar eso, necesito analizar con los niños y las niñas eso, necesito hacer una revisión colectiva, es decir, el trabajo sobre borradores, que le permitan comprender a los estudiantes y las estudiantes, por ejemplo, que la separación de palabra y la direccionalidad de los grafemas afecta el significado de lo que se escribió. Es decir, son muchas cosas que damos por supuestas y que han generado a lo mejor, como vemos, que termina en un segundo ciclo y todavía tenemos niños y niñas que no se han alfabetizado. Quizás a lo mejor porque tenemos que empezar a pensar cuáles son estos núcleos problemáticos, hacia dónde tenemos que focalizar la enseñanza. Otro de los problemas a los que se va a enfrentar ese niño y esa niña es el problema del paralelismo al nivel de las palabras. Los que están aprendiendo unen, como les decía antes, las palabras incorrectamente cuando escriben o las separan incorrectamente. Es decir, que si no se le enseña, no tienen por qué saberlo, porque la palabra es una unidad fija de la escritura, separada por espacios en blanco, ya que cuando se habla, las palabras, como les dije antes, se perciben como un continuo. A veces los niños ingresan en el primer grado y nosotros
como primera actividad le decimos, bueno, vamos a remarcar las palabras. Estoy hablando de un primer grado, a lo mejor en las primeras semanas, es decir, yo tengo que empezar mi primer grado con enseñando esto, bueno, mostrando qué es una palabra, qué es una oración, dónde la puedo encontrar, cuáles son las diferencias, cómo puedo trabajar, es decir, todas estas cosas tienen que ser enseñadas. Esto es la sistematización de la enseñanza de la escritura. A eso hacemos referencia cuando estamos hablando de sistematización, es decir, no actividades, porque a veces puede haber una confusión, no actividades de repetición, de una repetición sin sentido, sino que tenemos que focalizar en esto. Esto es sistematizar. Y otro de los problemas son los conocidos defectos del paralelismo entre fonemas y grafemas. Nosotros, nuestra lengua alfabética, nuestra escritura alfabética, por ejemplo, tiene que no siempre un fonema le corresponde un solo grafema. Es decir, por ejemplo, esas son convenciones ortográficas, por ejemplo, el uso de la J y de la G. Es decir, que como es una convención, es decir, como la B corta y la B larga, no hay ningún rasgo distintivo a nivel que los niños puedan ver cuando estoy pronunciando eso, de que va una B corta o una B larga. Es decir, eso es una enseñanza que se debe producir en la escuela. Y vuelvo a repetir que cuando decimos una enseñanza sistematizada, estamos haciendo referencia a estos núcleos problemáticos. Es decir, a ponerlos a los niños en situación de aprendizaje. Es decir, no se trata de memorizar reglas ortográficas, sino de sostener durante toda la escolaridad básica un trabajo sistemático de comparación, por ejemplo, de palabras de la misma familia. Es decir, para vincular escritura, para que el niño vea. Si yo creo que considero todas estas cuestiones tan complejas de la alfabetización, es decir, desde la importancia de escuchar relatos, trabajar con la literatura, y la necesidad imperiosa, yo diría, de reflexionar sobre esta lengua escrita, que no está nada dado, que tiene que ser enseñado porque es una lengua, una herramienta cultural, es una invención cultural. Tenemos que mostrarle cómo se utiliza, tenemos que mostrar, tenemos que enseñar, porque volviendo a lo que planteé al principio, así vamos a estar realmente garantizando que todos puedan entrar en el sombrero de Juan, haciendo alusión a la alfabetización. Es decir, si yo tengo en cuenta esto, mis secuencias van a tender a enseñar intencionalmente, conociendo el objeto que estoy enseñando. Si no tengo en claro qué tenemos que priorizar, estos núcleos problemáticos en alfabetización, es decir, como dije antes, lo que era un problema común a todos se va a transformar a veces en una dificultad particular de este o aquel alumno o alumna que los padres o las familias no pudieron ayudarlo. Es decir, el modo en que cada uno de ustedes, de nosotros, planteemos las actividades en la secuencia, va a dar cuenta a quienes como docentes estamos habilitando a poder acceder al derecho a la alfabetización. Tenemos mucho por hacer. Creo que mucho por seguir construyendo. Yo los invito a seguir cuidando las infancias para poder garantizar el derecho a la alfabetización, a que sigamos construyendo, que sigamos estudiando los docentes y las docentes, que sigamos. Creo que va a ser también a esta posibilidad de garantizar el derecho a la alfabetización. Creo que un docente tiene que ser inquieto, tiene que moverse, tenemos que movernos, porque vimos que la escuela cambia, la sociedad cambia, los aprendizajes, el conocimiento. Entonces, los invito y las invito a que sigamos construyendo juntos y que sigamos aprendiendo como los convocamos a los niños, nosotros también. Muchas gracias por escucharme, y un placer. Bueno, la verdad que muchas gracias, Mayra. Creo que ha sido un gran aporte, porque realmente necesitamos nosotros, los educadores, necesitamos esos andamiajes claros y claves para pensar, como vos dijiste recién,
Estamos hablando de un objeto cultural que tiene más de 5.000 años de historia. Y también pensar en nuestras comunidades bilingües. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos 24 escuelas interculturales de diferentes etnias que tienen sus maestros de lengua originaria, y para ellos esta construcción de la lengua, lo que nosotros denominamos la lengua escrita estándar, para ellos sería una tercer lengua, porque si partimos de la lengua materna, que es la lengua 1, en las comunidades originarias, esta lengua materna es la lengua del origen. Luego tenemos la lengua 2, que es la lengua de circulación social. Estoy hablando de las comunidades preexistentes y de las escuelas interculturales. Y en tercer lugar tenemos la lengua escrita. O sea, veamos cómo garantizar ese pasaje, y justamente este enfoque ha pensado en esas problemáticas y lo ha pensado desde las comunidades que tenemos nosotros en Argentina. Algunas de ellas han perdido sus lenguas originarias, otras con una lucha cultural también relevante han logrado sostener sus lenguas originarias. Y bueno, estas lenguas son un entre lo que nosotros tenemos que considerar la consolidación de la alfabetización estándar. Hay algo muy interesante que se plantea en todo este modelo que nosotros estamos presentando, que no es un modelo cerrado, es un modelo que insiste sobre la enseñanza. Nosotros venimos de una larga e histórica discusión en nuestro país y en Latinoamérica acerca de si había que enseñar la escritura o no había que enseñarla, porque los chicos iban a pasar de una hipótesis a otra dentro de lo que sería un desarrollo natural. Bueno, pues bien, la lengua escrita, al no ser un objeto natural que viene dado como el lenguaje, muy bien lo explicó Mayra, es un objeto cultural complejo, y para aprenderlo necesitamos enseñarlo. Ningún chico va a aprender la lengua escrita solo. Ningún chico se va a convertir en un lector solo. Tampoco creemos en la inmersión. Es decir, tenemos niños y niñas que están rodeados de libros y tampoco leen. ¿Por qué? Porque hay que sentarse a leer con ellos, hay que sentarse y ponerse a enseñarles el sistema, a enseñarles a leer. Es decir, necesitan la mediación nuestra. No hay posibilidades de que este aprendizaje se produzca sin nuestras intervenciones. Por eso, como decía Mayra, y esto lo voy a retomar, nosotros trabajamos con alfabetos donde incluimos todas las marcas gráficas del lenguaje, incluimos los dígrafos, porque tienen que ser enseñados. El chico no puede inferir si es una doble L o una Y, o si es la CH o la SC. ¿Se dan cuenta? Por escuchar. Lo explicó muy bien Mayra. Esto necesita ser graficado, identificado en un texto, en una pizarra, en un alfabeto. Esto tiene que estar disponible. Los niños y niñas, para aprender, necesitan información disponible. Ya en otro conversatorio vamos a avanzar sobre lo que es la sustancia gráfica y la sustancia fónica. Hoy quedó perfectamente planteada cuál es la diferencia. Bueno, y vamos a avanzar. Quiero saludar a todas las comunidades y a todas las localidades que nos están acompañando. Hay maestros de toda la provincia escuchando y participando de este encuentro, y nos preguntan dónde está este material de lectura. Bueno, este material de lectura y de estudio llegó a las escuelas a través de la invitación al conversatorio, a través de la invitación a realizar experiencias institucionales focalizadas en la escuela sobre problemáticas vinculadas a la alfabetización.
hay material disponible. Este conversatorio está disponible en el blog de Educación Primaria con la denominación de acción formativa número 47. Yo mañana me voy a ocupar de que llegue el link a todas las escuelas que están participando y a todas las escuelas de la provincia, porque ahí está todo el material. El material que nosotros disponemos, con el que estamos pensando este enfoque y estamos tratando de darle una vuelta y de ponerlo en debate con ustedes, pertenece a todo lo que fue produciendo la Nación hasta el 2015-2016 en el postítulo de alfabetización inicial que dio el Infot a cargo del equipo académico de Sara Melgar, Emil Cebote y Marta Zamero. También con otras referentes muy destacadas como Adriana Gomer, participaron intelectuales de España, de Uruguay, es decir, se logró consolidar una base teórica y epistemológica sustanciosa para abordar un problema que no era solamente el problema de los argentinos y de las argentinas que los niños no se alfabeticen, es un problema en Latinoamérica y en algunas comunidades europeas también, pero ellos tienen otros sistemas. En las comunidades hispanohablantes nosotros necesitamos establecer estas referencias. Y sobre todo en nuestra América del Sur y en las comunidades de habla española, esto es un problema bastante recurrente y que tiene muy preocupados a los ministerios de educación. ¿Por qué? Aprendizajes que se lograban en un tiempo, hace 20, 30 años atrás, hoy nos llevan toda la escuela primaria y también se llevan parte de la escuela secundaria. Bueno, entonces, bajo el sombrero de Juan y bajo esta invitación a estar todos bajo el sombrero de Juan, le vamos a dar lugar a nuestro compañero de mesa, el doctor Mariano Acosta, a ver cómo abrimos esa puertita de entrada desde los mundos imaginarios para poder habitar los mundos posibles. Adelante, Mariano. Hola, ¿se me escucha? Una de las cuestiones que nos interesaba plantear en este conversatorio era cómo poder articular esto que llamábamos el bloque global o el ingreso cultural a la literatura con lo que era la producción de textos lo que era la producción de textos en el aula. Cuando empecé a pensar en de qué podía hablar hoy, se ocurrió en esto que muchas veces cuando trabajamos en la literatura, cuando trabajamos en lengua, proponemos a los niños que inventen y suponemos que la capacidad de invención es connatural a la persona, como si esa invención fuera una capacidad innata, como si la invención fuera una especie de facultad, para decirlo como dice Chomsky, ¿no? Chomsky, la facultad de inventar. Y digo, yo no sé si el sujeto por sí mismo puede inventar. Me preguntaba eso hoy, ¿no? Digo, creo que en todo caso lo que nosotros tenemos son imaginarios de mundo que sean tal vez imaginarios superpuestos y son los imaginarios a los que podemos apelar cuando construimos algo que tenga que ver con eso que llamamos invención relacionada a la escritura. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cuando nosotros pensamos la literatura en líneas generales decimos, bueno, es un discurso ficcional. Sin embargo, ese discurso ficcional, en general, lo posicionamos todos aquellos discursos, todos aquellos imaginarios, todas aquellas construcciones que están por fuera de una imagen racional de mundo. La imagen racional de mundo que es la que llevamos como un pensamiento verdadero, entre muchas comillas, dentro de la escuela. Ahora,
no sé hasta qué punto nos cuestionamos que el mundo en el que nosotros vivimos, o este mundo del cual hablamos, o este mundo que es el mundo que presenta la escuela, también es un mundo inventado. O sea, yo creo que el mundo de la escuela es un mundo imaginario, es el mundo que imaginó el discurso científico, es el mundo que imaginó la enciclopedia, es decir, eso lo había trabajado muy bien Borges, digo, el mundo de la enciclopedia y el mundo de la escuela está presentando una lectura del mundo, es una ficción. Lo que pasa es que al ser una ficción que se propone como verdadera, deja de lado todos los demás discursos o todas las otras miradas del mundo, construyendo una especie de equivalencia entre diferentes registros, entre diferentes proyectos, entre diferentes lecturas y diferentes imaginarios, que es muy difícil después desandar o actualizar a fin de poder construir otros relatos u otras construcciones que no sean las construcciones del discurso hegemónico, si prefieren decirlo, del discurso racional. Ahora, volviendo a la misma pregunta, digo, bueno, entonces, ¿qué significa inventar o qué significa esta idea de imaginar mundos? Creo que esta idea de imaginar mundos, en definitiva, es, bueno, nosotros tenemos el mundo que imaginamos a través del discurso racional. Y cuando aparece en la literatura, lo que aparecen fueron otras formas de experiencias culturales que representaron otras formas de imaginar este mundo. Y que son otras formas de imaginar este mundo que todavía coexisten y que forman parte del universo latinoamericano y que forman parte también de la identidad cultural latinoamericana. Yo elegí un texto que es fundacional, me parece, dentro de lo que son las nuevas narrativas. Les voy a leer un pequeño párrafo. Les voy a contar una historia. Cuando se renueva la narrativa latinoamericana, es decir, después de casi 100 años en que el racionalismo había construido una mirada de la realidad donde lo real era lo real, es decir, a partir de que el discurso científico se impone en la literatura, dejan de existir los espacios imaginarios, el Xibalba, el cielo, el infierno, el purgatorio, es decir, esos espacios, el mundo de los muertos, dejan de hablar los muertos y dejan de aparecer los fantasmas y los espíritus. Es decir, hay todo un proceso desde el siglo XVIII en adelante donde se resta al discurso literario y al discurso científico esos otros espacios que eran espacios que habían caracterizado otros universos culturales que no eran el universo cultural europeo de la enciclopedia. Sin embargo, esos otros mundos, que son los mundos de las otras cosmovisiones, los otros universos de creencias, los otros universos culturales, son universos culturales que siguieron existiendo y que existen y que se desarrollan en paralelo a lo que podemos configurar como este universo, esta hegemonía del mundo moderno. En este texto que les decía que es un texto inaugural, que es el que escribe Alejo Carpentier, que se llama Un rey de este mundo, cuenta la historia de un negro cimarrón, un revolucionario que después de haber hecho varias revueltas en Haití, termina siendo atrapado y quemado por el poder colonial. Entonces dice que cuando lo están quemando en la plaza van todos a ver qué estaba pasando ahí. Y escuchen lo que dice él, se lo voy a leer porque aparte es muy bonito. Dice, el fuego comenzó a subir hacia el manco, sollamándole las piernas. En ese momento Macandal agitó su muñón que no habían podido atar. En un gesto combinatorio que no por menguado era menos terrible, aullando conjuros desconocidos y echando violentamente el torso hacia adelante. Sus ataduras cayeron y el cuerpo del negro se espigó en el aire, volando por sobre las cabezas, antes de hundirse en las olas negras de las masas de esclavos. Un solo grito llenó la plaza: Macandal se ha salvado. Y fue la confusión y el estruendo. Los guardias se lanzaron a culatazos sobre la negrada aullante, que ya no parecía caber entre las casas y se trepaba hacia los balcones. Y a tanto llegó el estrépito y la grita y la turbamulta, que muy pocos vieron que Macandal, agarrado por 10 soldados, era metido de cabeza en el fuego, y que una llama crecida por el pelo encendido ahogaba su último grito. Cuando las dotaciones aplacaron la hoguera, ardía normalmente, como cualquier hoguera de buena leña, y la brisa venida del mar levantaba un buen humo hacia los balcones, donde más de una señora desmayada volvía en sí. Ya no había nada que ver. Aquella tarde los esclavos regresaron a sus haciendas riendo por todo el camino.
Macandal había cumplido su promesa, permaneciendo en el reino de este mundo. Una vez más eran birlados los blancos por los altos poderes de la otra orilla. Y mientras Monsieur Le Monard de Mercy de Gorni comentaba, bueno, ahí terminó la cita. Digo, ¿por qué me parece interesante retomar esto? Porque está planteando un problema fundamental que estructura los textos literarios. Digamos, cuando hablamos de mundos imaginarios, estamos hablando que hay construcciones imaginarias que refieren a diferentes universos o diferentes formas de comprender y habitar el mundo. Yo creo que en esta novela Carpentier lo tensiona, es decir, ante un mismo evento que es Macandal siendo llevado a la hoguera, los negros que están en la plaza viendo, ven que Macandal logra escapar en forma de humo negro de esa hoguera y elevarse en los aires y que permanece salvo en el reino de este mundo. Los soldados blancos, por otro lado, ven a Macandal prendiéndose fuego en la hoguera. Esas dos posiciones en cierta manera son irreconciliables. Digo, y tiene que ver con cuáles fueron los universos de creencia que participan dentro de lo que son las construcciones en torno a las ficciones del mundo sobre las cuales habitamos. ¿Por qué traigo este ejemplo y qué me interesa o cómo relaciona esto con una literatura infantil de primer grado, literatura infantil de segundo grado? Pensemos que dentro de nuestras construcciones participan una serie de textos que forman parte de diferentes imaginarios. Por un lado, lo que llamamos los textos clásicos, es decir, textos que se remontan a una Europa medieval, a una Europa religiosa, donde todavía existía el milagro, es decir, todavía existe o el milagro, o en algunos casos el animismo, es decir, encontramos la presencia o de los dioses en su participación directa dentro de las acciones de los hombres, o nos encontramos con una naturaleza que es todavía una naturaleza sagrada, y que por lo tanto aparecen los elfos, los gnomos, las hadas, y una serie de criaturas que forman parte de ese universo natural en el cual el hombre creía. Porque hay una profunda permanencia todavía de comprensiones animistas de esa naturaleza. Por otra parte, nos vamos a encontrar con determinados personajes, que son personajes que tienen poderes de actuar sobre esa naturaleza. Es decir, tienen la capacidad de cambiar determinados elementos de esa naturaleza visible o esa naturaleza oculta, de la naturaleza que vemos, pero también la naturaleza de las hadas, la naturaleza de los duendes, que permanecen ocultos a la vista de los hombres, pero sin embargo están. Digamos, esos seres que tienen ese poder son las brujas y son los magos. Fíjense que dentro de ese universo cultural, o dentro de esa comprensión del mundo, hay formas, no quiero decir la palabra fórmula, hay construcciones que nos llevan a poder comprender de una manera relativamente orgánica la forma en que funcionaba ese universo. De hecho, es a partir de ese gran bloque de historias donde van a salir estos que llamamos nosotros los cuentos maravillosos, los cuentos fantásticos y los cuentos mágicos. Es decir, los cuentos maravillosos eran los cuentos donde aparece el viaje como relato, ¿no? El hombre que vivía en esa aldea medieval, un Marco Polo, un Colón, de pronto viajan y empiezan a descubrir un mundo desconocido que no tienen palabras para contar. Ahí aparece un relato, el relato de la maravilla, el relato de lo que asombra, el relato de lo que amerita ser contado. Por otro lado está este universo, esa naturaleza que permanece oculta, que solo se le revela a algunos. Esa naturaleza de la oscuridad, esa naturaleza de la noche, donde viven las criaturas, que son criaturas buenas y malas, porque pertenecen a la naturaleza, entonces son como las deidades del agua, ¿no? Aparecen en la forma de la lluvia y aparecen en la forma del maremoto, o las que aparecen en la forma de la brisa y en la forma del tornado. Es decir, toda esta suerte de deidades que configuran un universo que es un universo que se va a prefigurar como siniestro, que no lo podemos ver, pero que sin embargo existe, y aparecen estas otras figuras como los magos y las brujas que pueden actuar sobre esa naturaleza. Digamos, ese imaginario o esos relatos configuran una vasta parte de lo que vamos a trabajar como literatura infantil. Ahora es necesario entender que esos relatos están ligados a ese particular momento en la historia cultural de la humanidad, donde en principio los hombres creían, algunos en esta presencia de
seres que habitan en la oscuridad, de seres que habitan en las sombras, de seres que son invisibles. Esta idea de las presencias o los fantasmas o las fantasmagorías que habitan en ese mundo que es el mundo de... que es un mundo que sigue siendo natural. Y que va a haber personas que tienen poderes de actuar sobre ese mundo. Fíjense que al pensar eso, una de las construcciones que aparecen como procedimientos en general de esos relatos es que algunas de esas personas que tienen poderes de actuar sobre el mundo generan determinadas condiciones que llevan ese mundo a una situación caótica. En tal sentido, al llevar al mundo una situación caótica es necesario que aparezca un héroe que recupere o que vuelva atrás eso que ese personaje había producido. Para poder generar, entonces, una posibilidad para poder generar un trabajo a partir del texto clásico, que no sea solamente decir, bueno, trabajo los personajes o el cuento, es necesario, de alguna manera, recuperar las lógicas en función de las cuales se construyeron estos imaginarios. Es decir, que en un momento los hombres creyeron en que había otros seres que no eran solo los hombres, que eran seres inteligentes que habitaban la naturaleza, y que había otros que podían actuar sobre transformar el mundo y transformar la naturaleza a voluntad. Digo, eso da toda una línea de trabajo con determinadas construcciones o con determinadas estrategias. ¿Por qué? Porque ahí es donde puedo pensar, bueno, a ver, si nosotros pudiéramos hacer actuar a los elementos o hacer actuar a la naturaleza en la forma que nosotros quisiéramos, ¿qué cambios o qué transformaciones produciríamos sobre eso que nos interesa transformar? Digo, pero ese imaginario, que es un imaginario medieval, convive dentro de las aulas con otros imaginarios que también existen al día de hoy. Digo, este imaginario, que es el imaginario europeo de la Edad Media, que es el imaginario europeo del milagro, coincide con los otros imaginarios, que son los imaginarios modernos, después de la modernidad, es decir, después de la Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa después de la Guerra Mundial? Digamos, la pérdida de fe en la razón, o la pérdida de fe en la historia, o la pérdida de fe en el progreso, lleva al hombre a proponer instancias irracionalistas en la construcción de ficciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una determinada época donde culturalmente se pierde la confianza en el proceso, se pierde la confianza en un discurso histórico, hay una profunda pérdida de confianza en lo que se venía construyendo en clave política, y aparece la necesidad de una transformación radical del mundo, ¿no? Tanto por izquierda como por derecha. Yo creo que el gran imperativo después de la guerra era transformar radicalmente el mundo. Y transformar radicalmente el mundo por fuera de la razón, o por fuera de ese mundo que la razón había imaginado, implicaba llevar adelante procesos de trabajo con lo irracional que dieran lugar a otras experiencias del mundo que podían llevarse adelante a través del arte. Es decir, en ese sentido aparecen otras construcciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde aparecen, bueno, si nosotros queremos transformar el mundo, ¿en qué vamos a transformar el mundo? Y aparecen los mundos utópicos en la clave, por ejemplo, de los escritores surrealistas, o en la clave, por ejemplo, de los escritores futuristas, es decir, el mundo que cambia en función de las vanguardias. Pero fíjense que ahí estamos ante otro problema o ante otra construcción de imaginario, porque ahí la clave sería poder pensar, si a mí me interesa trabajar con ese cuerpo de escritores o con ese cuerpo de artistas, como podemos llamar, qué sé yo, a Dalí, podemos trabajar a Jules Solar, podemos trabajar, que en general se lo trabajan en las escuelas, o a Frida Kahlo, o con Remedios Varo. Digo, si me interesa trabajar con ese núcleo duro de artistas, vamos a necesitar producir determinadas estrategias de producción de sentido, de producción de escritura, que apelen a otro tipo de consignas, porque ya el problema no va a ser qué pasaría, qué cambiarías, qué harías, cómo actuarías sobre el mundo si pudieras actuar sobre la naturaleza o los hechos de la naturaleza, sino que el problema ya estaría situado en qué mundo podríamos imaginar, cómo cambiaríamos este mundo, pero para cambiar ese mundo tendríamos que dar ciertas estrategias que tuvieran que ver con el irracionalismo. En ese sentido y en esa clave es donde aparecen algunos pensadores o algunos didactas a hacer la gramática de la fantasía. Fíjense que cuando nosotros trabajamos con los pares imaginarios, cuando trabajamos con la serie de preguntas, digamos, cuando nosotros leemos las estrategias escriturarias de Gianni Rodari, en general lo que vamos a ver es que hay una transposición didáctica de las operaciones creativas de las vanguardias
para poder llevar adelante determinadas estrategias de construcción de sentido en los espacios escolares que permiten la construcción de un pensamiento utópico en el sentido en que lo estaban pensando las vanguardias. Entonces, acá me están diciendo que 18:35 tenemos que ir cerrando, así que no me queda mucho tiempo. Lo único que voy a hacer mención, tercer momento que me parecía importante y que tenía interés en trabajar, que es que digo, que fíjense cómo, ya sea porque trabajamos, o sea, que estos otros imaginarios, que son los imaginarios medievales, los imaginarios que se preservan en las construcciones en las construcciones de la fe, en estos imaginarios que son los imaginarios de la vanguardia, siguen siendo imaginarios eurocentrados. Que también los otros imaginarios latinoamericanos, que son los de los pueblos originarios, que son los de las comunidades preexistentes, también abren, y más tanto se van tornando visibles en este principio de siglo, otra forma de comprensión del mundo, en esto que yo digo son los modos de percibir los idearios y las aspiraciones que se construyen como comunidad. Es decir, que nosotros cuando estamos trabajando con la literatura, no solo estamos trabajando con textos ficcionales que en un bloque gigante, sino que estamos trabajando en que cada época tuvo sus aspiraciones, sus idearios, y que tuvieron y tuvieron su particular percepción de ese mundo que les interesaba narrar. Y que en términos de construir un universo cultural, yo creo que la colección, en términos de reflexión sobre esos espacios de construcción cultural o de imaginarios, son la clave para poder pensar desde una didáctica de la literatura la posibilidad de construir ese universo que sea un universo diferente en términos de escritura dentro del aula. Como no tengo más tiempo y creo que Nancy va a querer cerrar, porque las y 35 me dice que Facebook no cierra y son y 32, les mando un saludo a todos y creo que pronto nos veremos. Bueno, yo creo que nos queda, tendríamos que seguir en otro conversatorio ahondando este tema que nos trae Mariano y vamos a seguir avanzando en lo que es la construcción de este pensamiento acerca de la enseñanza de la lengua y la literatura. Damos por cerrado el encuentro porque Facebook tiene un tiempo para la transmisión. Les agradezco a mis compañeras, les agradezco a Mariano por esta maravillosa mesa. La verdad que el intercambio ha sido muy rico y esperamos todas las consultas a través del correo de vínculo pedagógico, las escuelas lo tienen. También nos pueden escribir al correo del Plan Nacional de Lecturas Santa Fe, porque ahí podrán inscribirse para las actividades que vamos a llevar y vamos a ofrecer a las escuelas. Así que bueno, gracias Mariel, gracias Mayra, gracias Mariano, gracias Diego y Facundo que nos estuvieron asistiendo con la técnica. Les dejamos un abrazo inmenso y nos estamos encontrando. El próximo conversatorio está pensado para el 20 de octubre a las 10 de la mañana. Tal vez es medio complicado el horario, pero podemos tomarlo también como una de las jornadas institucionales que las escuelas tienen previstas. Bueno, a disposición de todos y todas, un beso y un abrazo enorme. No sé si se quieren despedir, compañeros. Bueno, yo ya me despedí, pero mando un saludo nuevamente a todos. Bueno. Bueno, saludos y besos a todos y todas y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, Nancy.